Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias por su servicio en el Ministerio Unidos por Cristo y María, en la Radio Católica, en las asambleas, en los eventos, en la librería. A todos un saludo especial. A los que ofrendan en la obra de Unidos por Cristo y María, de la Radio Católica, Dios les recompense su generosidad. Gracias por apoyar la Radio Católica, gracias por apoyar el Ministerio Unidos por Cristo y María. A los oyentes, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Danos, Señor, tu Espíritu en esta oportunidad para escuchar tu palabra en el caminar de la Iglesia. Que tu palabra, Señor, nos renueve y nos llene de paz. Escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios en esta oportunidad está tomada del libro de Jeremías en el capítulo 38, 4-10, el libro de los Hebreos en el capítulo 12 y el Evangelio de San Lucas el capítulo 12 también a partir del versículo 4. Una palabra en el domingo 20 del tiempo ordinario, una palabra que nos permite alimentarnos, gustarnos, dejar que Dios gane nuestro corazón. La idea que queremos desarrollar en esta palabra es la fe como un combate de vida. Esa sea nuestra mirada, la fe como un combate de vida. La imagen que vamos a estar usando, la guerra, el fuego. Y queremos que esta experiencia suscite en nosotros la perseverancia, el deseo de retomar la vivencia cristiana con alegría, con paz, con fuerza, buscar una paz verdadera. Es que la fe como un combate de vida lo experimenta el profeta Jeremías en el capítulo 38. Él ha sido llamado como un muchacho, se ha resistido al Señor, pero luego Dios le ha dicho que no tenga miedo, que Él le ha dado una misión. Estaban los reyes que no lo escuchaban, primero Josías, luego Joaquín y luego Sedecías. Josías lo escuchó, era el 630, pero los demás gobernantes no. Luego viene Joaquín, que lo ignora, y se decía ya en las puertas del exilio definitivo que decide condenarlo, lo echan a la cisterna. Un extranjero africano intercede por él y lo sacan y él va a huir a Egipto. Toda una experiencia de pasión, de persecución por proclamar la verdad. Es una lucha hablar de la verdad cuando preferían la mentira de las alianzas. Es una lucha decir que se ha abandonado a Dios cuando decían que tenían el templo, que tenían sacrificio. Jeremías es el profeta que invita a ir a la interioridad, a descubrir que hay vacío y que lo que se está haciendo es aparente, que han abandonado la fuente viva para hacerse cisternas que no retienen el agua. Esa denuncia de Jeremías, ir a hablar con la verdad, lo va a llevar a la persecución, a ser señalado. Y el rey, que tenía buenas intenciones, se deja llevar por el sistema, por los que quieren imponerse. Siempre tendrás lucha. Pensemos en el que hoy quiere actuar con verdad y hay tantas mentiras que dicen que de retrógrado, que se calle, que fanático, que medieval, porque habla de la verdad. Y verdad que podemos referir a la persona humana. Hoy se quiere hablar de verdades de la persona humana diciendo que no se nace hombre y no se nace de mujer, sino que se hace en la ideología de género, y ante esa propuesta de verdad se quiere falsear la conciencia y que se acepte de que de verdad es así. Y si usted dice que nacemos hombre y mujer creados por Dios y que la verdad del ser humano está biológicamente, que otra cosa es la orientación, las decisiones humanas, se le señala, se le dice que es homofóbico, que es excluyente, que es machista y otras cosas más. Es una situación de lucha. Hablar de la verdad del ser humano en esta época aparece como un
desafío, porque la fe nos regala una verdad, la verdad que viene de Dios, la verdad que nos ha sido revelada y la verdad también que se muestra en el ámbito biológico, en el ámbito de los cromosomas, en el ámbito estructural. Pero hablar de esa verdad en esta época, como a Jeremías se le persigue, se le dice. Encontramos sacerdotes, obispos en estos días en Nicaragua, perseguidos por hablar la verdad de un modelo que explota, que humilla, y entonces se echan a las hermanas de la caridad de Nicaragua. En otros países se quiere acallar la iglesia, se asesinan sacerdotes en Nigeria, en otros países se excluye iglesia en China. Un mundo donde vivir la verdad del ser humano, vivir también la verdad de Dios es perseguido. Por eso hoy continúa la lucha de Jeremías. Testigos de la fe, perseguidos por hablar de la verdad del ser humano, de la verdad de Dios y también de la verdad de nuestra historia. Si uno habla hoy de la verdad de vida eterna, de que tiene esperanza, de que ama, entonces lo señalan de que está contrario al realismo, de que morimos y que todo se acaba. Y entonces, en nombre del mundo moderno, diríamos nosotros, o de la tolerancia, otras cosas, se quiere caer en un pensamiento único, en una especie de nuevo fanatismo. Pues bien, el profeta Jeremías tuvo que luchar contra el sistema de gente que decía actuar de buena fe, que iba al templo. Hoy también encontramos muchos que dicen actuar en favor de la humanidad, en favor del ser humano, en favor de los valores, en favor de la experiencia humanizante, pero que terminan degradando una visión del ser humano solamente como materia, desconociendo la dimensión espiritual. Y si se desconoce la dimensión espiritual, se empobrece el ser humano. Pero dígase eso hoy y comenzará a decirse que se le persiga como a Jeremías, que se le meta en el pozo del lodo, que se le desconozca, que la iglesia estuvo en la Inquisición, en las cruzadas, y se señala pecados desde mucho tiempo, se habla entonces de abusos, distrayendo la verdad. Hoy Dios nos dé la valentía de Jeremías para seguir en el combate de la vida, creyendo en el Señor. Y es que así entonces, esa fe que es una lucha como Jeremías en el capítulo 38 hoy, pero todo el libro está luchando Jeremías por testimoniar la verdad y despertar la conciencia y descubrir la grandeza de la vida espiritual, la dimensión espiritual. Luego va a ser que la fe es signo de contradicción. Jesús ha venido como signo de contradicción. Cuando muchos hablaban de amontonar, Él señala el camino de compartir. Ante la violencia, amar. Ante la maldad, devolver bien por mal. Ante el desconocimiento de Dios, la primacía de Dios. Es signo de contradicción porque vive no de acuerdo a los parámetros que se imponen en la cultura del momento que vive Jesús, pero hoy también. Los parámetros de la cultura de hoy es de aparecer, es de la fama, es de la superficialidad, es de lo desechable, es de amontonar, es de la idolatría del dinero, del individualismo, del egoísmo mismo. Y hablar de compartir, de servir, de dar tiempo, de generosidad, de tratar bien, de devolver bien por mal, de bendecir, es un signo de contradicción. Aún con la gente que está en la iglesia, que camina con nosotros, puede ser un signo de contradicción hablar de vivir con misericordia. Se prefiere vivir con el rigor, con la dureza, con las absolutizaciones, con las tipificaciones. La fe es signo de contradicción. Por eso no tengamos miedo de ser signo de contradicción, porque tengamos misericordia de las personas. Ser signo de contradicción porque bendecimos en medio de un mundo que maldice. Signo de contradicción porque acogemos a los que son desfavorecidos, gente que es excluida, vista como de segunda clase, y los tratamos bien. Signo de contradicción porque no vinimos con los criterios de una cultura egoísta, superficial, que excluye, sino que buscamos acoger a los más débiles.
Qué bueno que aquí en la iglesia nosotros seamos signo de contradicción, porque hacemos las cosas con cariño, porque tratamos bien, porque miramos con misericordia, porque proclamamos la centralidad de Dios, porque tenemos capacidad de mirar las personas con bondad. Signo de contradicción, porque lo que impera es la idolatría del dinero y nosotros podemos trabajar desde la gratuidad, desde el buen trato, desde el respeto, desde la valoración. Signo de contradicción, porque vamos en contracorriente, vamos, dice el Papa Francisco, en otra dirección, y es la dirección que produce entonces el fuego. La fe nos comunica el fuego de Cristo. He venido a traer fuego en la tierra y cuánto desearía que estuviera ardiendo. Ese fuego es el fuego del amor de Dios. Ese es el fuego que hace contradicción, porque no le doy el odio a nadie, porque entonces bendigo cuando muchos maldicen, tengo alegría cuando muchos reniegan, pesimismo, estoy esperando en el Señor cuando otros esperan en sus propias fuerzas, encienden los ánimos, enfrentan las personas, crean muros, hablan solamente de estadísticas. Entonces somos signo de contradicción, que vivimos una lucha, un combate, y es el combate contra el mal, porque el mal daña a la humanidad, el mal aleja de Dios, el mal envenena a la humanidad, endurece los corazones, porque es obra de Satanás, y entonces nosotros tenemos una lucha desde la fe, de seguir proclamando la primacía de Dios, el respeto de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural, la verdad del ser humano, la verdad de Dios, la verdad de nuestra historia, la mirada en la vida eterna. Esa es nuestra verdad. Y entonces eso lo hacemos desde el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Les doy un mandamiento nuevo. Miro a Jesucristo amando a los enfermos, a los excluidos, a los pobres. Y ese es el gran signo de contradicción. Amar y respetar las personas, porque en un mundo egoísta, manipulador, que cosifica, que usa, los debo amar, respetar, escuchar, valorar. Y entonces así estoy comunicando el fuego del amor de Dios. El mundo necesita de ese fuego del amor de Dios, porque se enfría por el témpano de hielo que Satanás, que el mal quisiera infundir en los corazones para que nos odiemos, para que nos dividamos, para que creamos muros. La humanidad se ha hecho experta en crear guerras, en enfrentar, en dividir, en endurecer el corazón, en enfriar relaciones, en enfrentar corazones, en dañar la ternura y la bondad. Por eso el fuego del amor de Dios, que vuelva a encender las ganas de hacer las cosas con cariño, de buscar que la humanidad sea mejor, que de celebrar con entusiasmo, de entregar la vida, de buscar agradar al Señor, de saber que vamos camino a la vida eterna. El fuego del amor de Dios que se nos da por el Espíritu Santo, por esta palabra que meditamos y por los sacramentos. Eso nos lo da la fe. Yo creo en Jesús y recibo el fuego del amor de Dios en mi corazón, en mis palabras, en mis pensamientos, en la manera de ver la vida. Ese es el combate de la vida, conservar el fuego del amor de Dios, que quisiera apagarlo, el témpano de la maldad, el témpano de la indiferencia, el hielo de los enfrentamientos, de los combates, de las polémicas, de la soberbia, de la indiferencia, del enfrentar los seres humanos, de creer que todo se soluciona con armas, con guerra, con gritos, con agresividad, con indiferencia. Por eso estamos en la iglesia, dejando que este combate se siga, mantener encendido el amor de Dios en los corazones, el amor de Dios en las mentes, el amor de Dios en nuestra vocación, en nuestro trabajo. Hoy necesitamos cuidar ese fuego, seguir dejando que se encienda en nosotros el fuego del amor de Dios que Él ha venido a traer. Esa es su misión, que el mundo tenga el amor de Dios, un amor gratuito, personal y firme que no se cansa de nosotros, un amor que nos hace ver la vida desde la bondad de Dios, desde el plan salvífico, desde la historia de salvación, desde la ternura divina del Dios que no se cansa de ti, que te busca, que en Jesucristo te da a conocer y saborear la vida de manera distinta. Y es así entonces que esa experiencia de combate tiene en Jesús el signo de contradicción, porque Él
fue señalado de borracho, fue señalado de loco, fue señalado de que tenía pacto con Belcebú, fue señalado de que era necio, fue señalado de mentiroso. Y él, como signo de contradicción, siguió adelante, amando la humanidad hasta el extremo, devolviendo bien por mal, guardando silencio. Por eso el signo de contradicción que dice Jesús, no he venido a traer paz sino división, es porque no es la paz de Jesús, la de no tener conflictos, porque a todo le dice sí, sino de optar por Jesús diciendo, Él es el que me da a vivir esta lucha, porque Él lucha por mí. Él es el que me da a entender la contradicción de que puede haber divisiones, no porque yo la busque, sino porque yo vivo desde el Señor. Y en mi casa puede ser que haya división porque no entienden que ame, que bendiga, que trate bien. El signo de contradicción no es porque me maneje mal, sino porque me empeño en mostrar a Dios, en vivir la verdad desde Dios, en vivir el combate de la fe, proclamando la primacía de Dios, amando, viviendo desde los valores del Evangelio, dándole el tiempo al Señor, mostrándolo con mis palabras y mis obras que es. El enfrentamiento entre los distintos miembros de una familia significa que los más cercanos puede estar el combate, pero que tengas paz, la paz que solo Jesús puede dar. La paz de saber de que la fe no se impone, sino que se propone. La fe de saber de que yo estoy allí amando mi familia, pero sabiendo que Jesús es importante, que no es con los criterios de este mundo, sino con los criterios de Dios. Amo mi familia, pero desde Jesucristo. Signo de contradicción no es solamente la química, la afectividad, donde se realiza lo que soy, pero esa afectividad es purificada por Jesucristo, que con el fuego de su amor purifica mis emociones, mis pensamientos. Es desde Jesucristo donde aprendo a amar, a bendecir, a buscar el bien. Y por eso entonces la división es fruto de la contradicción del amor, porque en una sociedad que se idolatriza el dinero, hablo de compartir, donde estamos simplemente en competencia, estoy en la gratuidad, en el servir, en el tratar bien. La familia ha de ser renovada por el amor de Dios. Solo el fuego del amor de Dios puede renovarlo. Las meras categorías humanas nos quedaremos simplemente en conveniencias, en usarnos, en enfrentarnos, en pelearnos, pero es el amor de Dios. Que haya división en la humanidad, pero que esa división sea porque yo coloco a Jesucristo como centro, porque me dejo mover del fuego del amor de Dios, y entonces hay una lucha, porque el que ama encontrará a los que viven en odios, que se sentirán fastidiados. El que bendice se encontrará con los que maldicen, reniegan, pesimistas, que se encontrarán contrariados. Los que viven amontonando y codiciosos encontrarán resistencia de que no se proponga simplemente usar las personas. Los soberbios, los prepotentes encontrarán resistencia del humilde que no se impone, que respeta, que valora. Ese es la lucha de la fe. La lucha de la fe es permanecer en el Evangelio, en la persona de Jesús, en el mandamiento del amor, en la mirada del Padre, en la propuesta del Señor. Esa es la lucha de la fe, porque el mundo tiene criterios contrarios al Evangelio, porque Jesucristo es combatido por la soberbia humana. El poder de este mundo se opone a Jesucristo queriéndolo destruir. Y yo estoy en Cristo, por tanto habrá división, porque donde yo estoy, entonces siempre aparecerá criterios contrarios al Evangelio, criterios contrarios a Jesucristo. Y por eso que en mí aparezca la paz de Cristo, que es tener serenidad en medio de las persecuciones, bendición en medio de las maldiciones, mirada de amor cuando hay odio, guerras y venganza, tratar bien cuando hay gritos, agresividad y divisiones, acogida cuando hay exclusiones, maldiciones, respeto de la persona cuando se propone usar, manipular, atropellar.
Esta es la gran contradicción, ir contracorriente en un mundo que amontona, que utiliza, que atropella, que usa, respetando, valorando, cuidando, mirando desde Dios. Toda persona merece respeto, Dios es el centro, Jesucristo es el Maestro. Y así entonces, ante Jesús no se puede ser neutral, no se puede ser neutral. Y al no poderse ser neutral, aparece la contradicción. Yo opté por vivir desde Jesús y por eso hay división, porque coloco a Jesús como centro, vivo de su amor, proclamo que Él es mi Señor y desde Él sigo perseverando. Es así entonces que Jesús se constituye en el modelo del camino. Los ojos fijos en Jesús, dice la carta a los Hebreos. Sigamos adelante aprendiendo de Él. Jesucristo sea el que me inspire en este día para seguir viviendo el combate de la fe. La fe como un combate de vida, donde se lucha como Jeremías, donde ese signo de contradicción, como el mismo Jesús que tiene que luchar para perseverar en su misión. Así también lo tenemos que hacer nosotros hoy. Hay una lucha para vivir la misión, una lucha con el mal, una lucha con el odio, una lucha con la mentira, una lucha con la venganza, para que la humanidad no se nos dañe, para que el corazón no se nos dañe, para que no nos extraviemos y coloquemos a Dios en segundo lugar. Dios ha de ser primero, la persona ha de ser cuidada, respetada y valorada. La verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados está en Jesús. Él es el modelo. Por eso la carta a los Hebreos dice, hay una nube de testigos de la fe. Miremos los testigos de la fe, animémonos creyentes hoy a seguir creyendo, abandonemos, dice el texto sagrado de carta a los Hebreos capítulo 12, abandonemos el pecado, lo que nos aleja del amor de Dios, lo que nos separa del plan del Señor, y también las ataduras, las amarras, toda la visión del mundo que quiere amarrarnos a unos criterios contrarios al Evangelio. Todo lastre que nos quiere separar de la propuesta de la bondad del Señor, para endurecer el corazón, para que no vivamos de la fe, sino simplemente de la mundanidad. Hoy es un día para tener un combate, una guerra que yo siento que es Dios quien la pelea por nosotros, pero la fe es un combate, se decide la vida de esta humanidad que hay que salvarla, pero quien la salva es Jesucristo, que pelea por nosotros, que nos ha rescatado y que nos ha mostrado el camino. Por eso hoy anímate a no ser neutral, a no vivir la fe a media, sino en radicalidad. Es necesario vivir desde el amor de Jesucristo. Es necesario vivir bebiendo cada día el Evangelio, presentar a Dios como centro, aprender desde los criterios del Señor a colocarlo a Él como centralidad, desde la misericordia, desde la bondad. Soltemos todo lastre de manipulación, de abandono de Dios, de soberbia, de cosificación, de altanería, para vivir en la humildad de los que necesitamos de Dios, de los que nos confiamos a Él, cuidando la familia, cuidando la iglesia, dejando que el Señor siga obrando a través de nosotros. Y es así entonces los ojos fijos en Jesús. Jesús que está en el Evangelio, que está en los sacramentos, que está en los más pobres, que está en el caminar de la iglesia. Hoy es un día para mirar a Jesús, en el que se renueva nuestra fe. Para mirar a Jesús, en el que nuestra historia se llena de gracia. Mirar a Jesús y entonces seguir la carrera. Una carrera donde hay una lucha, como Jeremías, para decir la verdad, para anunciar, siendo signo de contradicción como Jesús mismo, como los discípulos, en un mundo que quisiera quitarnos la fe, arrebatarnos el Evangelio, matar el amor, enfriar la bondad y separarnos del plan divino. Ese es el signo de contradicción, el que va no neutral, sino radicalmente diciendo: he optado por Cristo, Cristo es mi opción y vivo para Él y en Él quiero perseverar. Y de esa manera entonces Él nos dice que a través de la cruz nos ha dado la victoria. Él es el que nos ha dado la victoria. Él es el que nos enseña el camino del combate. Un combate que da la victoria amando, entregando la vida, confiándose en manos del Padre, sirviendo, haciendo el bien, entregando la vida. Nuestra lucha es haciendo el bien. Nuestra lucha contra el mal es amando. Nuestra lucha contra la maldad es devolviendo bien por mal. Nuestra victoria
victoria está asegurada en la cruz de Cristo, ofreciéndonos sufrimiento. Nuestra lucha y nuestro combate es a través de la misericordia, de la bondad, de la ternura, del perdón, de la reconciliación. Esta experiencia de esta palabra nos llena de gozo y sintamos el fuego del amor de Dios que ha venido a traer a la tierra. Él nos enseña a amar, pues amemos en estos días, dejemos que su amor nos purifique y nos renueve. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos das seguir en la lucha como Jeremías en medio de los que te abandonan y que te dan la espalda. Gracias, Señor, bendito eres y adorado seas, porque nos hace ser signo de contradicción como tú lo fuiste en tu tiempo, como los discípulos, como la iglesia. Danos la valentía de seguir en contra de la corriente, viviendo el evangelio en radicalidad, buscando amar, bendecir, perdonar. Gracias, Señor, porque nos das el gozo de saber que tú eres el que nos da la verdadera paz. Si vivo el evangelio, si vivo desde el amor, habrá división. División porque para muchos es olor de muerte, olor de maldad, olor que les fastidia, no porque estemos haciendo el mal, sino porque les devolvemos bien por mal, porque los amamos, porque les cantamos, porque les mostramos la primacía de Dios, el valor de la persona, la alegría de la convivencia y del servicio. Gracias, Señor, porque nos da la verdadera paz, la paz que el mundo no puede dar. Gracias, Señor, porque tú eres el modelo para el combate y la lucha de la fe. Nuestra mirada en ti en este día, en ti está nuestra mirada, Señor. Colocamos nuestra mirada en ti y seguimos adelante, dejando todo lo que nos ata a este mundo y que nos impidiera vivir la carrera de la fe hasta llegar al final. Muchas gracias, hermanos, por esta experiencia de compartir la palabra y sigamos la lucha de la fe, el combate de la fe. En un combate de vida, se trata de la vida para que esta humanidad sea más bonita, un combate de vida para que Dios sea conocido, amado y adorado, y un combate de vida para perseverar y llegar a la vida eterna. Un buen día, una buena semana. Gracias, servidores de la Radio Católica, gracias, servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María, gracias a los benefactores que ofrecen la ofrenda de amor y de evangelización, y gracias a todos los oyentes. Una buena